buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Gracias por acompañarnos este martes 11 de noviembre. Y pues, ¿cómo estás, Dul? Antes de empezar. Bien, viendo 11-11 de 2025. Sí, es cierto, 11-11. Pues gracias por acompañarnos esta noche de martes. Vamos a empezar con la información que les tenemos el día de hoy. Les tenemos detalles sobre lo que opina la familia del luchador social Lucio Cabañas acerca de este homenaje que rindió el gobierno de Guerrero, el gobierno que encabeza Morena, a Rubén Figueroa, el exgobernador de esa entidad, que se ha relacionado con el asesinato y la represión a activistas durante el periodo de la Guerra Sucia. Pues vamos a escuchar, Dul, parte de lo que nos dijo aquí en Sin embargo al aire, en entrevista con los periodistas, Micaela Cabañas, hija de Lucio Cabañas. También les tenemos detalles sobre la detención del exdirector del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México, detenido por abuso de confianza. Les vamos a dar más detalles en unos momentos, Dul. El abuso de confianza fue desviar 32 millones de pesitos. Bueno, con todo, Mon, el día de ayer organizaciones civiles dieron una rueda de prensa sobre el reclutamiento de niñas y adolescentes en México. Hablamos con Juan Carlos Quirarte, coordinador de una investigación que precisamente estuvo dialogando con jóvenes allá en Michoacán, y pues veremos cómo es el modus operandi y las consecuencias de reclutamiento de menores de edad en esta entidad. Vamos a una breve pausa y nos arrancamos. Bienvenidos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, por conectarse con nosotras aquí en Dos con Todo. También gracias a quienes van dejándonos sus comentarios y sus me gusta, porque eso pues nos ayuda a llegar cada vez a más personas. Los vamos leyendo a lo largo de esta transmisión. Gerardo Meléndez nos envió un superchat. Muchas gracias, Gerardo. Nos envía saludos a todo el equipo de Dos con Todo. También Calibán, Miguel Ayala, Thor, otra vez aquí nos deja ya su comentario. Ayer lo vimos en el chat. Muchas gracias, Thor. Martín Salgado, yo no lo había detectado acá en el chat, entonces qué bueno que están aquí conectados. Pues vamos a arrancar, Dul, con la información. Ya decías de este abuso de confianza del exdirector del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Este exdirector del Tribunal de Justicia, identificado como Tomás, fue detenido por la Fiscalía Mexiquense por el abuso de confianza registrado con el desvío de más de 32 millones de pesos del erario, y está investigado por cometer este delito en complicidad con otras personas. De acuerdo con esta información, él estuvo ayudado de otras personas para realizar transferencias bancarias por un monto de 32.482.000 pesos, enviando estos recursos a distintos destinatarios a través del uso de dispositivos electrónicos con los que manejaba la cuenta bancaria del Tribunal de Justicia Administrativa. A finales de agosto, la Fiscalía del Estado de México ya había detenido a otro servidor público del Tribunal de Justicia Administrativa, identificado como Omar, por su probable intervención en el delito de abuso de confianza en agravio de este tribunal. Y de acuerdo con esa investigación, este delito lo habría cometido el exfuncionario el 1 de diciembre del 2023, cuando el entonces jefe del Departamento de Servicios Financieros del tribunal se habría aprovechado de la confianza y había formado parte de esas transferencias bancarias que, les repito, superan los 32 millones de pesos.
Dul, pues esto sí llama la atención porque recuerden que les hemos informado aquí en este espacio que este Tribunal de Justicia Administrativa a nivel federal pues no entró dentro de los tribunales en donde jueces, magistrados fueron electos por voto popular, es decir, quedaron fuera de la elección judicial y ahora pues desde el Estado de México se informa de la detención de este exdirector. Sí, no hay que perderle la pista a este tribunal. Como decías, al ser del Poder Ejecutivo no ha sido pues justamente renovado por voto popular. Aquí Martín Salgado nos pregunta a todos cómo están todos. TTMX, absurdo que protejan a delincuentes con el mentado N. Bueno, es el tema de la presunción de inocencia. Tú le sabes más, a ver si le puedes explicar, porque sí es importante poner N a los detenidos que todavía no han sido dictado su sentencia. Sí, Dul, pero sí, solo que con la cuestión de exfuncionarios y de funcionarios públicos, pues también hasta resulta, risible? Pues sí, que te pongan esta barrita negra. Un profesor en la escuela decía, usaba un término que sí le decía la tanga judicial. O sea, ¿qué cubre eso? Bueno, y la cuestión es que este es un exfuncionario y les damos en un momento su nombre, porque es un exfuncionario y se le está investigando por el desvío de recursos públicos. O sea, lo que va a decir que si es funcionario público o funcionario público señalado en delito, a él sí deben darle su identidad, a diferencia de víctimas que están en prisión preventiva, para ahí sí resguardar su derecho a la presunción de inocencia. Pues es que, por ejemplo, veíamos las fotos de Rosario Robles cuando fue detenida, o de este exdirector de Pemex. Ay, sí me olvidó. Emilio Lozoya. N. Ajá, con una tirita ahí negra. Bueno. Y justo Laura... Pero tienes información también. No, justo Laura CH dice, es que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Se supone que es para no criminalizar antes de tiempo. Y que justo tú también defiendes mucho eso, pero en el caso de funcionarios públicos es distinto por, pues justamente... Son públicos. Ser funcionario público. Ok, gracias, Mon. Otro que también tenemos que decir, Javier N., exgobernador de Veracruz, en estos momentos sigue en el reclusorio norte. Él sí ya condenado, él ya no es presunto en prisión preventiva, fue condenado a 9 años de prisión, ya los está cumpliendo, en abril de 2026 cumplirá esa sentencia, pero justamente este día martes se celebró una audiencia. Se tenía determinado el día de hoy que la jueza decidiera si le daba el beneficio de libertad anticipada para que saliera de una vez el día de hoy y no hasta abril de 2026, cuando cumple como tal los 9 años de sentencia, pero finalmente la jueza decidió aplazar su decisión. En el reclusorio norte de la Ciudad de México, una jueza de control debía decidir si le concedía a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, la libertad anticipada por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. A Javier Duarte le restan 5 meses para cumplir su condena total de 9 años de prisión, recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, aunque otros cargos ya fue absuelto. Si le niegan la libertad anticipada, saldría de la cárcel hasta abril del año 2026. Lo que la jueza decidió el día de hoy es aplazar su decisión si se la dan o no. La defensa del exgobernador de Veracruz, acuérdense que fue detenido en una zona turística de Guatemala en el lejano 2017, solicitó este beneficio de preliberación desde el año pasado, en diciembre. Argumentó que ya había cumplido el 95% de su condena de 9 años de prisión. Además, recordar que ya se le sobreseyeron 4 procesos más. Le habían acusado de peculado, mejor conocido como desvío de dinero. Se anuló ese delito. También estaba relacionado por desaparición forzada. Le dictaron la no vinculación a proceso el 14 de noviembre del año 2024. Y también del tema de incumplimiento del deber legal le fue anulado el 23 de abril del año 2025. Mientras estaba esta noche en veremos si la jueza decidía liberarlo o no,
El colectivo Solecito, que es el que precisamente ha denunciado desapariciones en ese estado, en Veracruz, sobre todo aumentadas durante el gobierno de Javier Duarte, un exgobernador priista, estaban pues justo llamando a condenar que se le liberara, se le diera este beneficio a alguien que, si bien ya se le absolvió, pues se le vincula con desaparición forzada, con pues también temas en contra de la prensa y pues obviamente también enriquecimiento ilícito. Ellos decían, sería imperdonable que los jueces suelten a ellos lo llaman asesino, no merecemos un golpe así. Platicando vía WhatsApp con Lucy, que es la directora de Colectivo Solecito, le actualizamos el hecho de que ya hay información de que la jueza decidió aplazar su decisión de si lo liberan o no de una vez, si se le da este beneficio, y dice que ellos estaban demasiado preocupados y hasta oraron para que no liberaran a quienes llama asesino. Pues estamos ahí también al pendiente, porque ya decías, se aplazó la audiencia, entonces el proceso continúa. Y antes de pasar también a otra información, decía que les iba a dar el nombre de este exdirector. Es Tomás Delgado León, exdirector del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México, es quien fue detenido. Y ya, tenía pendiente ese dato. Pues es que fíjate, este tribunal se supone que tiene que sancionar administrativamente por irregularidades, ¿no? Cuestión de evasión fiscal y demás, y el director, pues, utilizó las famosas transferencias para desviar 32 millones de pesos, entre otros cómplices, de acuerdo con esta fiscalía del Edomex. Ahí está su playera de la selección mexicana, Mon. ¿Tomás qué, perdón? Es Tomás Delgado León. Ahí está. Bueno, ahora, hablando es que iba a enseñar mi celular para el tema de transferencias. Ahorita está más de tendencia que te marquen desde Canadá o desde Estados Unidos, no sé si te ha pasado, estas extorsiones, pero desde hace unos meses el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues había dicho que desde las cárceles, los centros penitenciarios aquí en México, pues es que llaman para intentar extorsionar a los mexicanos y mexicanas. Ya tienen más detectado esto. Dice que al menos 12 centros penitenciarios a nivel nacional concentran más de la mitad del total de líneas telefónicas que ya fueron reportadas por extorsión a través de este número en el que ustedes pueden denunciar cualquier tipo de extorsión, el 089, acuérdense que es de manera anónima. El 56% del total de líneas telefónicas reportadas por extorsión se da en 12 centros penitenciarios, de acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Por eso se ha procedido a bloquear al menos el 37% de estos centros penitenciarios, como pues sean a través de acciones de inteligencia, bloqueo de señal principalmente y revisión tecnológica. Por ejemplo, se instalaron inhibidores para bloquear señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología especializada en centros penitenciarios. Acuérdense que hace bastantes meses aquí en el Con Todo dimos la nota de que les habían encontrado en un centro penitenciario un equipo de tecnología de Elon Musk, que es sobre precisamente internet satelital. Bueno, justamente les han pues revisado y asegurado módems, teléfonos, chips y armas blancas en 730 revisiones en 275 centros penitenciarios, además de estos bloqueos. Dice el secretario, el 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena, esto en Altamira, Tamaulipas, un cambio de antena en Matamoros, también Tamaulipas, y el bloqueo total de los servicios 3G y 4G, que es internet, en Santa Marta, Catitla, aquí en la Ciudad de México. Del reclusorio norte, donde está todavía Javidú, no han dicho nada, man. Pues Dul, eso en cuanto a lo que informa el día de hoy desde la Secretaría de Seguridad, pero también hay más información sobre la detención de 6 militares, esto en Sinaloa. Sí, man, hace varios meses, el 6 de mayo particularmente, 2 menores de edad, 2 niñas, pues fallecieron luego de unos tiroteos de militares allá en Badiraguato, Sinaloa, pues en medio de este enfrentamiento entre la Chapiza y la Malliza que continúa.
Se ha hablado mucho de Michoacán, pero allá en Sinaloa, particularmente Culiacán y alrededores, llevan más de un año pues viviendo estos enfrentamientos, desapariciones y demás. Bueno, en medio de esto, 6 militares ahora están en prisión precisamente por la muerte de las niñas Lady y Alexa, ocurrido en Badiraguato, Sinaloa. Esto ya lo confirmó el propio titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo. Los militares se encuentran detenidos en la prisión militar de Mazatlán luego del fallo dictado por un juez de la Fiscalía General de Justicia Militar. Enfatizar que ellos están siendo investigados bajo la justicia militar, no así la Fiscalía General de la República a nivel civil. Si bien tiene la investigación abierta, no hay avances como tal. Esto es lo que está condenando el Centro PRO-DH, que se dedica precisamente a defender derechos humanos. Este caso además no es aislado, dice el Centro PRO-DH. En la actual administración se han registrado varios hechos similares, como la ejecución de 6 migrantes en Chiapas en octubre de 2024 por parte de militares, o recientemente la ejecución de 6 jornaleros en Tamaulipas en octubre de este 2025, una muestra de la necesidad de controles más robustos contra el actuar de las Fuerzas Armadas. Como les decía, la Fiscalía General de la República a nivel civil sí abrió una investigación por el homicidio de las 2 menores, pero no hay avances al respecto. Las menores se llamaban Lady, tenía 11 años, y Alexa tenía 7 años Alexa. Fallecieron el 6 de mayo en Badiraguato, Sinaloa, al recibir disparos emitidos por soldados que atacaron directamente el vehículo en que viajaba con su familia. Eso es lo que dice la familia, que justamente está rechazando la versión de que el carro quedó atrapado entre un presunto enfrentamiento entre militares y un grupo armado en medio de precisamente este enfrentamiento entre la Malliza y la Chapiza. Pues Dul, aquí pues también hacemos el paréntesis, ya fueron detenidos estos 6 militares, pero al igual que con el exdirector del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, es importante recordar que pues no solo se hace justicia con la detención de las personas, tiene que terminar pues en sentencia todas estas detenciones para pues realmente alcanzar, ¿no?, la justicia para en este tipo de casos. Y vamos, Dul, con más información. Ahora, información internacional. El día de hoy, la cadena CNN informó que Reino Unido ya no comparte información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones que podrían estar relacionadas con el narcotráfico en el Caribe, porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses. La cadena CNN citó a fuentes cercanas y aseguró que funcionarios británicos consideran que los ataques que han causado la muerte de 76 personas van en contra del derecho internacional. CNN también informó que la suspensión de las operaciones de inteligencia comenzó hace más de un mes. Reino Unido es parte de una red de inteligencia que integra con Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pero desde que Donald Trump regresó a la presidencia, el gobierno de Estados Unidos ha limitado la entrega de información a los otros miembros del grupo. Los 5 territorios que Reino Unido mantiene bajo su jurisdicción en el Caribe, esto por su historia colonial, son Turks y Caicos, Anguilla, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Montserrat. Son quienes le proporcionan información gracias a sus sistemas de reconocimiento, y aunque durante años Reino Unido ha ayudado a Estados Unidos a localizar embarcaciones que podrían transportar droga para que la Guardia Costera estadounidense las intercepte, también a la tripulación, y después se incaute droga, pues ahora lo que está informando la cadena CNN es que esta ruptura pues sí es significativa, es uno de sus aliados importantes en el intercambio de inteligencia. Y no nada más hace este anuncio Reino Unido. De igual forma, hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó detener el intercambio de información de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos como represalia contra los ataques de Estados Unidos en el Mar Caribe y el Pacífico. Es decir, se suma a Reino Unido, Colombia, y ya no intercambiarán información de inteligencia con el gobierno de Trump.
Pues ahora sí dabas cuenta al inicio de este espacio el tema de la indignación de organizaciones civiles y de la propia familia de Lucio Cabañas allá en Guerrero. Si te parece, pues justamente por favor danos la introducción de esto, porque quiero decirles la respuesta de la Secretaría de Cultura de Guerrero posteriormente. Sí, Dul, les hablaba de este homenaje que organizó el gobierno de Guerrero que encabeza Evelyn Salgado, de Morena, y este homenaje que realizaron a Rubén Figueroa, quien fue gobernador de Guerrero entre 1975 y 1981. ¿Por qué indignado tanto? Porque él cometió una serie de delitos y estamos hablando, Dul, de que se le relaciona a este exgobernador de Guerrero con el asesinato y la desaparición de miles de personas, principalmente de quienes integraban las guerrillas, también el Partido de los Pobres, que encabezó en su momento Lucio Cabañas Barrientos. Rubén Figueroa fue gobernador de Guerrero entre el 1 de abril de 1975 y el 31 de marzo de 1981. Se le conocía como el Tigre de Huitzuco y justamente pues se le relaciona con estos asesinatos y agresiones a campesinos durante el periodo conocido como Guerra Sucia. Aún con todo este antecedente, pues el gobierno de Guerrero le rindió un homenaje el domingo. En este homenaje fueron representantes del gobierno estatal y del ayuntamiento de Huitzuco, ambos gobernados por Morena. Y se realizó ese homenaje en conmemoración de su 117 aniversario del natalicio, Dul. Vamos a ver el siguiente video que elaboró la unidad multimedia de Sin embargo y regresamos para que nos cuentes qué es lo que responde la Secretaría de Cultura de Guerrero. El gobierno morenista de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado, rindió homenaje al exgobernador priista Rubén Figueroa Figueroa en el 117 aniversario de su natalicio. El acto se realizó en Huitzuco con la participación de representantes del gobierno estatal y municipal, ambos de Morena. Figueroa, conocido como el Tigre de Huitzuco, gobernó Guerrero entre 1975 y 1981 y es acusado de graves violaciones a derechos humanos. Se le atribuyen asesinatos y desapariciones de miles de personas, principalmente miembros de las guerrillas del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas. En el presidium del homenaje estuvo presente Rubén Figueroa Alcocer, hijo del exgobernador y también exmandatario estatal, quien a su vez ha sido señalado por su presunta responsabilidad en masacres como Aguas Blancas y El Charco. David Loma Hernández, exdirector general de Actividades Cívicas de la Secretaría de Cultura, reveló que en 3 ocasiones advirtió a la oficina de la gobernadora sobre lo inapropiado de conmemorar esta fecha. Señaló que dicha celebración contradice la ideología de la Cuarta Transformación y ofende a quienes murieron luchando por causas sociales. Octaviano Gervasio Serrano, presidente del colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos, expresó la indignación de los familiares de las víctimas. Calificó a Figueroa como un criminal y sanguinario responsable de la desaparición y asesinato de cientos de personas. Micaela Cabañas, hija de Lucio Cabañas, ha dado su testimonio y ha dicho que su madre, María Isabel Anaya, fue torturada y violada por Figueroa cuando estaban presas en el campo militar número 1. Relató cómo siendo una niña fue amenazada con pistola en la cabeza para que revelara el paradero de su padre. Más de 20 organizaciones y defensores de derechos humanos condenaron el homenaje, exigiendo la eliminación de la fecha del calendario cívico oficial y la incorporación en su lugar de los natalicios de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Solicitan además una disculpa pública del gobierno a las víctimas. Esta no es la primera vez que autoridades morenistas rinden honores a Figueroa. En 2023, la alcaldesa de Chilpancingo bautizó una plaza con su nombre
y en 2022 la gobernadora Salgado posó públicamente con su hijo, generando críticas anteriores. El diario El Sur de Acapulco, justamente de Guerrero, publica información de Lourdes Chávez. Esta periodista informa que la Secretaría de Cultura de Guerrero anunció que va a revisar la Ley 761, que es sobre símbolos de identidad y permanencia, a fin de que, entre comillas, el marco jurídico refleje los valores democráticos, sociales y culturales que hoy guían la vida pública de Guerrero. Esto pues justo tras la indignación que provocó en luchadores y organizaciones sociales esta ceremonia. La dependencia, la Secretaría de Cultura Estatal, confirmó que la ley vigente, la 761, donde se establece el calendario de actividades cívicas, no ha sido reformada desde 2019. Este marco normativo entonces invita a reflexionar sobre la manera en que los valores, las memorias y las identidades se expresan en la vida pública del estado de Guerrero. El texto dice también, sin explicar por qué en el 4º año de la actual administración de Evelyn Salgado se rindió homenaje al priista que gobernó Guerrero durante la llamada Guerra Sucia, no responde tampoco a la solicitud de las organizaciones sociales de retractarse y dar sobre todo una disculpa pública a las víctimas. Esta Secretaría de Cultura solo declara su compromiso con valores que definen a Guerrero, habla de la justicia social, de la pluralidad, de la inclusión social, del respeto irrestricto de los derechos humanos y, en general, habla del reconocimiento a la diversidad de los pueblos. Cada memoria debe servir para unir, no para dividir, para comprender nuestro pasado y seguir construyendo un futuro de paz, dignidad y respeto, pero, dice el texto de Lourdes Chávez del Sur, no hay una disculpa pública. Justamente entre las organizaciones civiles que condenaron esto fue Fundar, y ellos hablan pues justamente de este periodo de Figueroa, pues de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones entre el 75 y el 81. También está llamando al estado del gobierno de Guerrero, de Evelyn Salgado, a atender y retirar la conmemoración del calendario cívico, y también están pidiendo ofrecer una disculpa pública por parte de la gobernadora Evelyn Salgado. Hasta estas horas, 9:04 de la noche, la gobernadora Evelyn Salgado no ha publicado nada al respecto. Su última publicación habla de una reunión con personas buscadoras de personas desaparecidas en Guerrero, pero no hace mención como tal a la solicitud de una disculpa pública de su parte. Duli, esto que decías de lo que se va a analizar para ver por qué se sigue incluyendo en el calendario cívico oficial la conmemoración o estos homenajes a exgobernadores, bueno, es porque la ley 961, que es la que decías de símbolos de identidad, pues fue reformada en el 2018 para incluir a todos los exgobernadores. Por eso es que pues se hace este homenaje en el kinder que lleva el nombre, pero aún así pues la cuestión es hacer una revisión de por qué se está haciendo homenaje a este exgobernador. Sí, justo que no ha sido modificada desde entonces, es lo que están reclamando también. Y sobre todo que tiene pues una historia. Y hablando de historia, hoy en entrevista con los periodistas, aquí en Sin embargo al aire, Micaela Cabañas, hija de Lucio Cabañas, quien fue el maestro normalista y que encabezó la guerrilla en Guerrero. Bueno, ella dijo justamente que le parece una burla a las víctimas que se realice este homenaje. Algo que destaca, hablando de la historia, es cómo están gobernando sin conocer su historia. Seguimos esperando a los desaparecidos. ¿Por qué dicen que son luchadores sociales? Esto en referencia al gobierno actual en Guerrero, si ni siquiera conocen su historia. Estamos en un enojo desgastante. Los guerrerenses, las víctimas de la guerra sucia, estamos indignados y esto no va a terminar bien. Esto lo dijo en entrevista Micaela Cabañas, hija del luchador social Lucio Cabañas, quien este 2 de diciembre se cumplen 51 años de su asesinato en un enfrentamiento con el ejército en Guerrero, y que
bueno, ustedes saben, pues fue Lucio Cabañas y también los campesinos en Guerrero en esa época perseguidos, asediados pues también por el ejército Dul. Entonces es entendible que la familia de Lucio Cabañas y que otras víctimas de la guerra sucia estén indignadas con esta decisión que toma el gobierno de Guerrero de homenajear al exgobernador Rubén Figueroa. Vamos a escuchar qué dijo Micaela Cabañas en entrevista con los periodistas. Casi con pena ajena le pregunto a Micaela el significado de que un gobierno supuestamente de izquierda o que así se vendió durante las elecciones y así llegó al poder, así tuvo acceso al poder, le rinda homenaje a un asesino confeso, porque además es un asesino confeso. El señor Figueroa torturó, participó en las desapariciones forzadas de activistas, de líderes sociales. ¿Qué opinión le merece, Micaela, el homenaje que le hace un gobierno que supuestamente es de izquierda a este asesino? Buenas noches. Buenas noches. Lo que les puedo contar, lo que les puedo decir, lo que puedo opinar es que es una burla hacia las víctimas. Es una burla hacia quien hemos padecido precisamente de ese gobierno que se generó, de ese gobierno que esa persona representó, y como alguna vez lo dije yo en un evento, a mí sí me da algo, me da asco decir su nombre, y yo no me atrevo ni a pronunciarlo, y no porque sea un respeto, sino porque es un respeto hacia todas las víctimas y hacia todos los sobrevivientes que vivimos y padecimos todo lo que él nos generó en el estado de Guerrero. Pues mi madre fue una víctima directa de ese señor. Yo no puedo aplaudir al gobierno que hoy representa la izquierda. No puedo aplaudir y puedo generar, yo creo que un reclamo muy legítimo que me corresponde a mí, y decirles que están mal informados, que no conocen la historia de su estado a los cuales ellos representan y gobiernan, y que es doloroso que ellos estén liderando el estado, y que sus funcionarios definitivamente tienen que ser destituidos, que primero tienen que leer, tienen que documentarse acerca de la historia y acerca de cómo ellos gozan hoy de sus cargos públicos, políticos que representan. Son una vergüenza, son una cachetada para todas las víctimas. Y seguimos esperando los desaparecidos. ¿Por qué no hacen algo por ello? ¿Por qué siguen representando y diciendo que son luchadores sociales cuando ni siquiera conocen la historia? Me enoja mucho, me entristece bastante también que muchos han tenido que derramar su sangre y han tenido que morir para que ellos hoy nos representen y ahora nos den pues una puñalada por la espalda. Así muy tristemente se los comento. Seguimos aquí con la sección Gusta del Con Todo. De Guerrero nos pasamos a Michoacán. Les vamos a presentar una entrevista con Juan Carlos Quirarte. Él es investigador sobre reclutamiento precisamente en esta entidad, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, no solo por parte del crimen organizado, también por grupos de autodefensa. Vamos con el Con Todo. Les comentaba al inicio del espacio, el día de ayer lunes en el claustro de Sor Juana hubo un encuentro entre organizaciones civiles que se han dedicado a defender los derechos de las infancias, de las adolescencias.
condenaron en un principio, por ejemplo, que se haya por parte de la Fiscalía de Michoacán publicado la foto y la identidad del presunto asesino del alcalde de Uruapan. Pues dicen que eso fue revictimizar y no ver que en realidad no fue un sicario, sino es toda una violencia estructural que hay detrás. Y además, pues siendo menor de edad. Sí, 17 años. Y pues tanto la Fiscalía de Michoacán como medios, incluyéndonos, proyectamos esa imagen, pues justo revictimizándolo. En fin, se reunieron y hablaron de esto y Juan Carlos Quirarte presentó pues este estudio que realizaron en coordinación con Redim, que es la red justamente que se dedica a defender derechos de los menores de edad aquí en México, también de una organización CAM. Ellos durante algunos meses, entre 2018 y febrero de 2025, recopilaron información documental y sobre todo muy valioso, testimonios directos en algunos municipios de Michoacán sobre el reclutamiento de jóvenes, de niños, niñas y adolescentes. Diferencian pues justo el tipo de reclutamiento entre mujeres, entre hombres y en territorio, en una entidad pues que tiene costas, que tiene zonas con pueblos originarios, purépechas y demás, y también zonas urbanas. Lo primero que le cuestionamos en esta entrevista es precisamente la particularidad de que, a diferencia, por ejemplo, de Jalisco, en Michoacán el reclutamiento de jóvenes no solo se da por parte del crimen organizado, también por grupos de autodefensa, en su momento liderados, por ejemplo, por Hipólito Mora o el doctor Mireles, pero esto continúa ocurriendo. Esto fue lo que nos destacó. Son fines distintos, ¿no? Y que de pronto, inclusive en algunos momentos entre administraciones distintas federales, se puso como un foco, ¿no? El ver hasta dónde era o no lícito, cómo se puede ayudar o asistir a este tipo de grupos, pero como tal, en términos, digamos, más genéricos, diríamos, pues el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por su etapa específica ha de ser, sí, un reclutamiento, ¿no? No hay una cuestión voluntaria, sino forzada. Y esto de forzado va en la línea de que no hay paridad, digamos, en el consentimiento entre una persona adolescente y los adultos que están invitándolos, llamémosle así, a ser parte. Y si bien las autodefensas también surgen como casi un ejercicio de sobrevivencia, de tratar de liberarse de ciertas opresiones, bueno, pues sí vimos lo controversial y lo complejo de ese tipo de reclutamiento, y obviamente también allí con más razón y fundamento se encontraba la proximidad, ¿no? De quienes invitaban a ser parte de defenderse, ¿no? Y la justificación era pues también por cuestiones de la familia, por cuestiones de la comunidad, de apoyo y de solidaridad, a diferencia, por ejemplo, de quien reclutaba para fines delictivos, ¿no? Como serían los grupos o los núcleos que están interviniendo en aquellas zonas, ¿no? Que ya a lo mejor era más bien por temas de poder, temas de mejor alcance, etcétera. Pertenencia acá era más bien de solidaridad, de apoyo, de respaldo. Sin embargo, bueno, pues sabemos que esto tiene grandes secuelas en un niño, en una persona adolescente, ¿no? O sea, su cuestión psicológica, emocional, es muy distinta también a la de una persona adulta, y ciertamente también todas las secuelas que este tipo de acciones deja, ¿no? Las enmarcamos en el documento ya también un poco cuando hablamos de este tipo de atenciones que tendrían que prestarse, ¿no? En áreas de salud, por ejemplo. Bueno, esta investigación, este estudio fue en colaboración, les decía, con Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México, y también por el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos, CAM. Redim, en un comunicado donde les decía que condenó que tanto la Fiscalía de Michoacán como los medios de comunicación hubiéramos revictimizado al presunto asesino del alcalde al ser menor de edad y publicar su imagen de, pues ya ultimado, también emitió en este comunicado un dato importante, Ellos calculan que la población en riesgo de ser reclutada o utilizada por grupos delincuenciales para actividades ilícitas podría ser a nivel nacional de hasta 250,000 niñas, niños y adolescentes en el país, y en Michoacán, donde la semana pasada les planteábamos cómo ha aumentado el homicidio doloso y la extorsión, pues es uno de los estados con mayor riesgo y vulnerabilidad.
250,000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados a nivel nacional. Ahora, entre los ganchos, por así decirlo, nos explica Juan Carlos Quirarte, pues es el clásico, Mon, el de te ofrecen dinero rápido, pero después entran a un bucle peligroso, es decir, reciben ese dinero rápido y fácil, entre comillas, pero después, al estar en una etapa donde estás construyendo apenas tu identidad, empiezas a quererse más poder y luego del poder quieres la fama. De esto nos explicó Juan Carlos Quirarte. Hay una como trilogía, llamémosle así, que se va desarrollando, y lo matizo, ¿no? No solamente en los adolescentes, en las personas adolescentes, sino que creo que nos pegan toda la sociedad, pero los contextos actuales, contemporáneos, se han exacerbado hacia este segmento, ¿no? Por distintas coyunturas. Y creo que en este caso es como un escalonamiento en el que hay una atracción económica, aspiracional, entonces que se vende como riqueza, ¿no? O sea, decir, puedes de pronto ser rico. La riqueza es como el primero, ¿no? Decir, quiero tener un beneficio, un ingreso y muy rápido, entonces ya no hay necesidad de hacer tantos estudios, además de que pues se consta, ¿no? Como todo un proceso educativo que va más allá de la preparatoria, una universidad, sale uno al mundo del trabajo y se encuentra pocas opciones de pronto, y luego pues la remuneración no es suficiente, eso desalienta a muchas generaciones y pretenden mejor otro tipo de alternativas. Y lamentablemente en muchas personas adolescentes les seduce o son seducidos, digamos, ¿no? En estos procesos de coerción por un engaño de un rápido y muy beneficioso acceso a la riqueza. Entonces la riqueza es después hay un escalonamiento al poder, o sea, decir, quiero ahora ya no solamente el ser rico, o sea, tener dinero, algo con lo que yo pueda ahorita sin depender de nadie, despacharme las cosas que yo quiera, los accesos que quiero, tenis, no sé, cuestiones de marca, bla, 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 pero después ya es el poder, ¿no? O sea, un elemento de sentirme que nadie puede contra mí, miren quién soy, miren aquí, con quiénes estoy, a quiénes pertenezco. Es así como ese darme una cierta seguridad. Y por último, ni siquiera el poder como tal, que supera la riqueza, sino que el que supera inclusive el poder es la fama. O sea, no me basta saberme poderoso, no me basta sentirme que tengo un poder adquisitivo, sino que quiero que se me reconozca como tal. Quiero ser atrayente, ¿no? Es decir, que otros quieran ser como yo. Entonces, ahora viene como la lucidez, ¿no? Manifestarse, evidenciarse, y viene toda esta lucha de la apariencia. Obviamente en todo esto hay un hilo que trasciende, ya nos estamos yendo muy filosóficos si quieres, pero es como este hilo consonante de la cultura que exacerba el consumo. O sea, sobre todo el consumo, ¿no? Consumir, consumir, consumir y ten para que consumas. Y mientras más consumes, pues significa que más vales, eres mejor, etcétera. Y aparte te ven y te admiran, ¿no? La fama. Ahí está justo la vulnerabilidad de este sector de la población, Mon. Cuando estás en la adolescencia, pues justo estás adoleciendo, estás construyendo tu identidad, buscas sentirte alguien y es por eso que entras en este bucle de aspirar no solo ya a tener dinero fácil, sino a la fama, y es con lo que los logran enganchar tanto reclutadores del crimen organizado como de los grupos de autodefensa. Ahora, les decía que en este estudio que tuvieron testimonios directos, por ejemplo, en Morelia, en Uruapan y en Zamora, que son municipios a donde hasta la seguridad les permitió entrar. No es lo mismo que seas adolescente, mujer, víctima de reclutamiento a un hombre, porque justamente a las niñas y adolescentes la principal objetivo es la explotación sexual y cómo las atraen mediante coerción emocional, por ejemplo, posibles novios. Y en el caso de los hombres, los atraen para actividades criminales, que aprendan a utilizar armas y demás. Esto se vio sobre todo también o se documentó, mejor dicho, en Jalisco por el tema del rancho Izaguirre, donde se reclutaban y además se entrenaban con el uso de armas en la sierra y demás. Bueno, esa es la diferencia. Obviamente nos dice el investigador, esto es en general, no siempre es así, pero
pues no va a ser tu suerte, entre comillas, la misma si eres reclutada por el crimen organizado siendo mujer a si eres hombre y te quieren para, pues justo actividades criminales que terminan en maternidades forzadas por el lado de las mujeres y en muertes tempranas, jóvenes, en el caso de los hombres. Así lo dice. Teníamos estos 3 aspectos, ¿no? Las formas de explotación, los factores de enganche y los riesgos. Y veíamos, por ejemplo, que en las niñas, pues tienen también unas situaciones distintas. Por ejemplo, en ellas su explotación principalmente es sexual y hay una coerción emocional muy marcada, ¿no? Está el control mismo que se ejercen sobre ellas, su impacto sobre todo es de una coerción emocional. Las formas de engancharles también, ¿no? Mucho va en una proximidad. Los datos, por ejemplo, sí nos causaban bastante asombro y dolor el hecho de que uno podría imaginarse que en los reclutamientos, sobre todo también para cuestiones o fines de explotación sexual, pues vienen de lugares distantes, lejanos, y resulta que es la gente más próxima, desde familiares, amigos, vecinos. Un 70%, digamos, de la captación de niñas, niños y adolescentes, mujeres, para esta situación, pues eran personas muy, muy próximas. Entonces, pues es algo ahí que se vincula con relaciones afectivas, manipulación y una dependencia emocional, lo cual trae como riesgos en ellas, pues lo que es también precisamente la violencia sexual, una maternidad forzada y una estigmatización, ¿no? O sea, decir, todavía revictimizándoles como si ellas fueran las que por libre voluntad han ejercido estas acciones, ¿no? Y en los niños también veíamos cuestiones distintas, ¿no? Por ejemplo, en ellos más bien la explotación va dirigida como a trabajo forzado, a actividades delictivas, al que empleen armas para distintas actividades que les delegan, ¿no? La forma también de engancharles a ellos son como, sobre todo, como de una atracción económica, de un sentido de pertenencia, de que también reciban mucha presión de sus pares, ¿no? Lo comentaba también el día de ayer, que muchos adolescentes, la función que les exigen hacer es reclutar a otros pares suyos. Y esto se da más, sobre todo, en los varones. Y por último, también lo que serían como los riesgos que sufren esta cuestión por causa de género, sería en este caso su riesgo, una normalización de la violencia. Ya en su narrativa cotidiana, inclusive es hasta como más atractiva el que se sientan que son poderosos, que son parte de alguien, que por eso hay que tenerles miedo, etcétera, ¿no? El fallecimiento temprano, ciertamente, que lo hemos constatado con tantos fallecimientos e incluso también desapariciones de adolescentes, varones prioritariamente, y la criminalización. Al ser proximidad, pues crea secretismos, ¿no? Porque ya no hay anonimato, sino que son prácticamente temas de denuncia, porque sabría decir quién es el próximo. Y de pronto puede ser más fácil hablar a lo etéreo y decir, pues es una cosa por allá, cuando es algo que está acá y que tiene nombre, que tiene identidad y que es identificable. Entonces crea de pronto, pues claro, el temor de poder compartir, de expresar, de decir, nos encontramos con una grande dificultad, sobre todo en temas cualitativos, ¿no? De información cualitativa, que nos puedan compartir sobre lo que sería pues todo lo referente en trata, ¿no? Sí, sí es complicado y comprensible, ¿no? Para quien está en este contexto, el que pueda lidiar no solamente con el padecimiento, ¿no? De estar siendo explotado, de estar siendo utilizado, o sus familiares siendo los que están siendo víctimas de esto, sino también de pronto asfixiados porque cualquier solicitud de ayuda que puede decirse fácil desde fuera, para quien la está viviendo, pues claro que es complicado, ¿no? Porque además también es gente con quien tiene ciertos vínculos. Entonces sí, sí lo pudimos descubrir en algunos espacios. Bueno, pues justamente también hablamos sobre los factores que facilitan, por así decirlo, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Michoacán. Como también sucede en otras entidades del país, es el rezago educativo, que también puede ser deserción escolar y en sí pocas alternativas laborales. Esto suena a cualquier estado, pero en el caso de Michoacán,
pues hay comunidades indígenas aisladas que tienen tradición agrícola y ganadera, como los purépechas, los nahuas, los mazahuas, los otomís. Y de hecho, el reclutamiento también no solo puede ser por parte del narco o de grupos de autodefensa en Michoacán, también para actividades de extractivismo agroindustrial, el limón, el aguacate, pero también las berries, siempre y cuando, dice Juan Carlos Girarte, estos niños, niñas y adolescentes sean obligados a participar en estas pues actividades familiares de ganadería y de agricultura, y solo los hagan hacer eso y no les permitan pues precisamente su derecho de estar en una escuela, el acceso a la educación y también a espacios recreativos. Bueno, ¿en qué influye el rezago educativo y cómo está sobre todo allá en Michoacán? Esto nos plantea Juan Carlos Girarte. En Michoacán el promedio es estudiar hasta la secundaria. El estado de Michoacán, por ejemplo, en cuanto a su territorio, pues es de los estados también donde hay una diferenciación entre los contextos urbanos, los semiurbanos, los rurales, también los grupos étnicos diversos, poblaciones preponderantemente indígenas, en donde la cuestión de agricultura, la ganadería son a veces también las bases económicas, pero que también esto ha impedido que lleguen a veces las instituciones hasta ciertos lugares, y esto ocasiona, por ejemplo, no sé, rezagos educativos, falta de disposición de algunos otros recursos o insumos para que estas personas puedan tener un desarrollo más armónico. Y una de las constataciones es, por ejemplo, este rezago educativo que se presenta, ¿no? El promedio se pone casi llegando a los 9 años de estar en un sistema educativo. O sea, hablamos entre segundo y tercero de secundaria, el promedio. Entonces, sí es urgente, digamos, y bueno, se ha estado hablando de esto, ¿no? De que se quiere reforzar, se llega con todo un paquete. Eso creo que ayudará muchísimo, ¿no? Porque no es solo un tema de seguridad, es un tema, como lo decíamos, tanto mis colegas como servidor, el tema, pues, estructural. Según los datos que nosotros encontramos, cuando se hablaba del ámbito educativo, están estos niveles de promedio, ¿no? O sea, hay una presencia muy extensa de territorios semiurbanos, lugares rurales, y también dentro de los contextos de ciudades, ¿no? Sí hay una deserción, por ejemplo, educativa alta. Cuando encontramos este tipo de factores ya nos está diciendo varios detalles, ¿no? Por ejemplo, cómo hay una, pues falta quizá también de sistema de protección, de velar para que ellos puedan estar en sus ámbitos que les corresponden, en este caso en la escuela, como un proceso, ¿no? Al cual tienen derecho, pero seguramente por distintas cuestiones económicas, coerción, violencias, etcétera, han abandonado varios, inclusive muchos de ellos quizá para dedicarse ya a temas laborales, ¿no? Cuando todavía son menores de edad. Bueno, ya con este diagnóstico compartido por el investigador Juan Carlos Girarte, pues justamente se le preguntó de sus observaciones sobre lo presentado por el gobierno federal, el famoso Plan de Paz y Justicia de Michoacán. Por ahí Luis tiene alguna de las diapositivas seleccionadas porque justamente fue presentada este fin de semana. Michoacán, insisto, una tradición agricultura y ganadera. Por esta misma tradición, algunos de los jóvenes son reclutados para estas actividades agroindustriales. Traen no solo limón y aguacate, también conocido por la extorsión y la tala ilegal de bosques michoacanos para este tipo de monocultivos. También está caña de azúcar, mango y berries. Si puede pasarle a la otra, gracias. Aquí está lo más importante también, cuánto van a destinar de programas de bienestar. 130,000 millones de pesos a más de 1 millón de beneficiados de programas de bienestar, incluyendo para 114,000 niñas y niños, que es el sector del que estamos hablando, víctima de reclutamiento por rezago educativo, por deserción escolar, por falta de alternativas laborales y también por esto que les decíamos de la aspiración al poder y a la fama. La siguiente también es donde se ve el total, pues más de 30,000 millones de pesos se van a destinar, incluyendo también el tema de campo
y de bien pesca y de comunidades indígenas, que también es una particularidad de Michoacán. Y también se abrirán tequios, murales, rodadas, clubs de lectura y cine popular, precisamente para mitigar el acercamiento a las drogas. Ahí está la respuesta al rezago educativo, una de las causas del reclutamiento. Ampliar matrículas, esto rumbo a 2028. Gracias. Y esto que les decía, centros comunitarios para que tengan pues donde tener espacios recreativos, porque pues es justo transversal, es ofrecer educación, es ofrecer cultura, es ofrecer deporte y también, por supuesto, salud. Escuchemos la observación que tiene Juan Carlos Quirarte, que fue justamente el que hizo esta investigación en municipios michoacanos, platicó con los jóvenes víctimas o conocidos de víctimas de reclutamiento, y pues dice que es valioso que se quiera atacar no solo con operativos de Fuerzas Armadas, sino con estos temas que son todo un problema estructural. Es muy valioso el reconocer que no solamente sean en temas de seguridad, sino en todos aquellos que fomenten el desarrollo, el crecimiento, la seguridad, pero también todo lo demás que implica, ¿no? Es como a veces sucede con las campañas contra las personas que tienen problemas de consumo, ¿no? En sustancias adictivas, que dicen no, pero no les dice por qué tienes esto y esto y esto. Y en este caso quizá, al menos por cómo se ha presentado, creo que trae esta intención, ¿no? De incrementar, de fortalecer aquello. Señalábamos bastante ayer, un gran desafío es la sostenibilidad, ¿no? Que muchas de las proyecciones ciertamente no pueden ser como entran al mismo tiempo y salen al mismo tiempo, sino que su durabilidad, su manera de abordaje, su quedarse allí tendría que ser muy variada unas de otras. Quizá algunas, por ejemplo, por temas de la presencia, como se hablaba de seguridad, ojalá que esto fuera solo algo rápido, ¿no? O sea, como para apaciguar listo, porque ya después estuviese todo bien, ¿no? Pero otras muchas tendrían que permanecer, ¿no? Porque son cuestiones de derecho, de que la gente tiene que estar, pues, con acceso a escuela, a espacios de salud, a ámbitos culturales, a desarrollos armónicos, sobre todo en estas edades, ¿no? Donde niñas, niños y adolescentes tengan estas posibilidades y que nos demos cuenta. Creo que esto es también un signo de reconocer que aquí hay una violencia estructural y por tanto las estructuras tienen que ser las que se refuercen y se fortalezcan y no culpabilizar al individuo, ¿no? Y decir, fue fulanito el que lo hizo, sino de pronto la sociedad y sus estructuras y sus instituciones quizá no le cumplieron, no fueron suficientes para favorecer. Gracias, Dul, por esta información que nos compartiste el día de hoy para entender el reclutamiento a adolescentes, menores de edad, particularmente en Michoacán. Vamos ahora con la información que les preparamos al cierre. Hace unos minutos, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Electra y de Grupo Salinas, compartió un video en el que está reaccionando a lo que ha señalado el gobierno federal acerca de su adeudo millonario al SAT, pero es un video que se publica pues a unos días de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice 7 litigios de Grupo Electra y TV Azteca, también propiedad de Ricardo Salinas, y son litigios que se prevé que deseche la Suprema Corte. La Suprema Corte programó para este jueves analizar estos litigios, y la intención pues es analizar por qué no ha pagado Salinas Pliego todo lo que le debe al SAT, Dul, por parte de sus empresas entre el 2008 y 2013. Son casos de esos años, es decir, todavía están pendientes otros casos, pero desde que se anuncia que la Suprema Corte llevará al Pleno en el análisis de este adeudo, desde Grupo Salinas estuvieron compartiendo mensajes en donde están señalando que la decisión que tome la Corte
pues va a significar prácticamente, es que estoy queriendo encontrar cómo el término que usó en este comunicado Grupo Salinas el domingo, que sí me llamó la atención, porque decía que con eso va a concluir, va a confirmarse pues que el Poder Judicial no es independiente y que está la persecución en su contra. ¿Qué les parece si vamos a escuchar qué es lo que dijo el día de hoy Salinas Pliego en este video que compartió en sus redes sociales, un fragmento, y regresamos para recordar cuál es el término que ha usado en los últimos días para, pues, ya incluso reconociendo que van a desechar sus amparos, Dul, pero vamos a escuchar qué dijo Salinas Pliego y regresamos. Hola amigos, pues ¿qué creen? Otra vez la presidenta con el mismo cuento de siempre, diciendo que no pago impuestos. Falso, de toda falsedad. Hemos pagado y pagamos muchísimos impuestos. Ahora, tenemos una añeja controversia y como ustedes saben, ahora lo va a resolver este nuevo Poder Judicial espurio, porque es una corte espuria. Menos del 8% de los mexicanos acudieron a votar. Así que, ¿qué se puede esperar de una resolución de una corte de mentiritas? Bueno, pues otro clavo en el ataúd de la democracia. Sin embargo, le aclaro, como le dije hace una semana, dígame cuánto debo, que el SAT cuantifique lo que tengo que pagar. Y terminamos de una vez con todo esto. ¿Pero qué pasó? No se dignaron ni contestarnos. O sea que no tenemos una posición oficial del SAT de cuánto tenemos que pagar. Mientras tanto, en México se acabó la democracia, porque se acabó la división de poderes, se acabó el amparo, nos dejaron el desamparo. ¿Y quiénes son los nuevos jueces? Partisanos al servicio de Morena. Esa es la verdad. Aquí estamos viendo una violación gravísima a los derechos humanos de todos los mexicanos, no nada más los míos, ¿eh? Y bueno, la presidenta habló de nuestras posiciones políticas y cómo son distintas. Es cierto, somos muy diferentes. Yo estoy del lado de la verdad, de la vida, de la libertad, de la propiedad y de la innovación, de la competencia, y eso nos lleva a la prosperidad. Y ellos están del lado de los parásitos, y por eso les digo, zurdos de mierda, se lo merecen. ¿Saben qué? Esos zurdos de mierda han causado millones y millones de muertes y de vidas empobrecidas. Si no, pregúntele, ahora que acaba de ser el aniversario de la caída del muro de Berlín, hace 36 años. ¿Y qué pasó? ¿Para qué lado corrieron los alemanes? ¿Corrieron para el lado de Rusia? No, corrieron hacia Occidente, hacia la libertad. ¿Y por qué salen los cubanos en balsa arriesgando el pellejo y la vida? Porque no se puede vivir en ese gran fracaso socialista que representa Cuba y Venezuela y Nicaragua y Norcorea. Y eso es lo que generan los zurdos de mierda. ¿Y saben por qué? Porque su doctrina es empobrecedora. Porque viven de robarle al prójimo. Bueno, es parte de lo que señala el día de hoy Salinas Pliego, y que nos llamaba la atención también su estandarte de... Todo su fondo de la bandera de MAC, su movimiento que pretende copiarle al de Estados Unidos de Trump, y sí, justo lo que ibas a decir. Sí, su imagen ahí de la Virgen de Guadalupe. Y, Zul, pues ya identifiqué este discurso, esta frase que ha repetido Grupo Salinas a través de sus comunicados y que lo mencionaba también hace un momento Salinas Pliego, que con esta decisión que tomen desde la Suprema Corte, él señala, se consumará el fin de la independencia judicial y del Estado de Derecho en México. Todo eso pues por cobrarle lo que debe, y señala aquí Salinas Pliego, bueno, ya que me digan cuánto debo. Hay que recordar que desde marzo del 2024 el entonces presidente
Andrés Manuel López Obrador llamó a la Procuraduría Fiscal y al titular del SAT que precisara la deuda de Salinas Pliego. Se informó en ese momento que ascendía a 63,000 millones de pesos. Y en junio, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que esta deuda subió a 74,000 millones de pesos. Es decir, ya sabe cuánto debe. Eso es parte pues, de esta información falsa que él se ha encargado de difundir en sus redes y que les compartimos porque se seguirá viendo y se seguirá difundiendo en el marco de esta discusión que tiene prevista la Suprema Corte para el jueves. Sí, esta semana, y solo recordar que justo era el modus operandi de Salinas Pliego que ya llega a su fin, es decir, ir pateando el balón, primero llevar sus casos de adeudo a tribunales y escalarlo a la Suprema Corte, que es justo la última que va a decidir, y esta semana ya va a empezar a decidir sobre sus solicitudes de amparo contra pagar estos miles de millones de pesos, y es por eso que lo veíamos pues hasta de groserón, ¿no? Vulgar, como siempre. Como dicen por ahí. Sí, mira, acá Rodolfo Es Salas. un rico vulgar. Acá Rodolfo Salas lo define. Pues que cheque el buzón tributario, el misógino deudor Salinas Pliego. Sí, porque también es un misógino. Defendido por su esposa, pues también como parte de estas mujeres del sistema patriarcal, ¿no? Pero en su momento ella dijo que no era misógino su esposo, ex trabajadora de TV Azteca. Bueno, ya nos colgamos, es momento de despedirnos, no sin antes leer algunos de sus comentarios. Estuvieron muy activos comentando, por ejemplo, lo de Javier Duarte. De momento se aplaza la decisión de la jueza si le van a dar libertad anticipada o no, o sale hasta abril de 2026 para cumplir sus 9 años. Isabel Bocanegra, a Duarte que antes de liberarlo le quiten todos los millones que se robó del erario, o sea, el robo que hizo a todos los mexicanos, y que quede en la cárcel este infeliz ladrón, corrupto y vividor. Ayer a quién le dijeron Judas. Ya me acordé. Sí. Bueno, ahora infeliz ladrón, corrupto y vividor. Bueno, pues, y capaz que Javier Duarte es en una de esas es exonerado, dice TTMX. Pues ya fue sentenciado a 9 años. Está a punto de cumplirlos en abril próximo, pero lo que quería era salir de una vez. Sí, Dul, les agradecemos también acá sus comentarios. Connie Hernández, Laura CH que nos escribió, a Francisco Escobedo que nos dice que ya va de regreso a Los Ángeles. Entonces, gracias por estar aquí compartiendo con nosotras sus mensajes. Sofía Rangel. Sus tomatazos también. Sí, es que se perdieron algunos mensajes entre tanto tomatazo. Que no es para ti, es para el locutor del video que veíamos. Bueno, pues ya, Sí, ya nos vamos, nos vemos mañana, ya lo saben, aquí en Dos con Todo. Gracias por acompañarnos.